Saludo cordial a todos en este día, les bendecimos. Tenemos un tiempo para meditar en los regalos de la cruz y para cambiar nuestra perspectiva de la cruz, porque fue el propio Señor Jesucristo quien cambió el mensaje de maldición de la cruz por un símbolo de amor profundo, coraje y esperanza, y definiremos esa cruz en este día. Padre, te amamos. Si no hemos pasado tiempo, Señor, dándote gracias por la cruz, gracias por tu coraje, gracias por tu fortaleza, gracias por tomar todos los pecados del mundo sobre tus hombros, pero especialmente gracias por tomar mi pecado y lavarme con tu sangre preciosa y presentarme justa delante de tu Padre. Gracias, infinitas gracias. Y es la oración que hacemos juntos en este día, porque Él, con su cruz, nos presentó justos delante del Padre. Dice la palabra de Dios por allí en el Salmo 22. Dice: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. Estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Realmente Jesús habló muchísimo de su muerte para preparar a sus amigos y para expresar lo que sucedería en el Calvario. Y el camino hacia el Calvario, la traición, el Getsemaní, la noche con sus discípulos, la aprehensión siendo entregado por un beso y todas esas cosas que va a ser muy conveniente que tú mires si las sabes por la teología, si las sabes por las películas o si las sabes porque has tomado una Biblia y te has tomado tu tiempo para aprender acerca de ellas. Yo hoy voy a meditar acerca de la muerte por crucifixión, porque hemos estado hablando durante toda la semana de los regalos de la cruz y me gustaría ofrecerte una explicación de la crucifixión. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, en el versículo 33, cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Un cuadro que está plasmado en nuestra mente con esas tres cruces, impresionante en los cielos. Sin embargo, lo que nosotros no hemos experimentado y no sabemos es por qué fueron tan sintéticos, tan mesurados, tan prudentes en hablar de la misma crucifixión. Bueno, para el siglo I era clarísimo, sin palabras, no se necesitaba explicar mucho la cruz. Sin embargo, los evangelistas no detallan los sufrimientos de Jesús sobre la cruz, dicen apenas lo crucificaron. Y sí, en ese siglo no se necesitaba explicación, todos habían visto lo terrible que era la crucifixión y cualquier persona que hubiese salido a las calles de cualquier ciudad que pertenecía al Imperio Romano, en algún momento hubieran visto al pasar que alguien estaba crucificado. Pero pensar en que el Señor de la gloria, Jesús, el Rey de Reyes, fuese algún día a estar en esa cruz, por más que el Señor les habló de la muerte en Juan 10:11, en Mateo 21:33, en San Lucas, por más que la revelación del Señor era casi diaria y tome mi cruz y sígame y esto por aquí y esto por allá, era inverosímil e increíble a la mente de los propios discípulos. Nosotros pues nunca hemos presenciado una crucifixión, bendito sea el Señor, y a través de los siglos lo más que sabemos de la cruz es sobre Jesús. Y los artistas la pintan tan terrible y algunas personas han querido hacer de esto una escena bella que por ningún lado, ¿cierto? Porque realmente nosotros hoy no tenemos ni idea de lo que sucedió en aquella cruz. Hoy no quise detenerme en el camino al Calvario. Cuando salen de allí, de Jerusalén del Pretorio, salen por todas las calles porque se usaba que se llevaba al preso como una muestra de humillación pública, caminando por todas las calles. Las calles eran primero una subida y después una bajada y nuevamente una subida para llegar a ese lugar llamado la Calavera. Y ese camino que es el Calvario
fue sufrido de una manera impresionante por el Señor Jesús, tanto que Él no pudo seguir cargando la cruz. Cuando no pudo, vemos ese cuadro pintado como que los romanos le golpeaban, toman a Simón de Cirene y le dicen: camine porque definitivamente usted la va a cargar. Y ese será un tema para otro día, porque esa figura de Simón siempre ha tocado mi corazón. El día en que la primerita persona toca esa sangre para ser lavado, ese hombre Simón de Cirene. La cruz no era hermosa, no ofrecía una figura de gloria, sino era un palito vertical con un palo horizontal, que de hecho tampoco era equidistante como nosotros la pintamos hoy, que parece un más, sino todo lo contrario, era un palito que estaba en un orden, el palo vertical pues clavado profundamente en el piso y el palo horizontal más o menos sobre los hombros de una persona para sostenerle un poco, y con un palito más abajo que no se veía por el cuerpo, que más o menos sobre la ingle, que sostenía el peso del cuerpo, un palito que debía ser mucho más doloroso que todo lo demás, para que el cuerpo descansara sobre esa cruz en agonía. El cuerpo colgaba sobre sus clavos, es decir, que al estar las manos así extendidas, el peso de ellas reventaba esos clavos, una cosa impresionante, y generalmente ese soporte que estaba por detrás chuzaba, porque el peso del cuerpo terminaba enterrándolo en él. Ese soporte causaba un terrible dolor, y la cruz era pues emblema de brutalidad, tortura, desgracia, humillación absoluta. Era lo que los romanos utilizaban para causar temor. Ellos querían que todo el mundo fuera humillado y dijera: mira lo que, si te pones en contra de Roma, mira lo que te va a pasar. Sin embargo, para nosotros hoy, y es lo que hablaremos en este día, la cruz es símbolo del amor profundo, del coraje y de la esperanza que nos revela la cruz de Cristo. Una cruz muy particular que nos debe llenar de amor y de admiración, de adoración a nuestro Salvador, porque cuando pensamos en la cruz, claro que sí, vemos a Jesús en ella, pero no como un crucifijo, sino que alguien que nos amó tan profundamente, que fue capaz de pasar esos dolores por ti y por mí. Y por eso hoy vinimos a ver a esos soldados crucificando a Jesús, a hacernos la imagen de esos dos ladrones colgados a su lado, y a mirar a sus ojos y decir: ¿por qué no bajas de esa cruz? Y escuchar de la boca de Jesús decirnos: si no bajo de esa cruz, es precisamente por amor a ti. El propósito de poner a una persona en la cruz era burlarse. Ciertamente estaban cumpliendo la profecía que estudiamos en esta semana, del profeta Isaías, en Isaías 53, que dice que el Mesías sería contado entre los pecadores, experimentado en quebrantos, y que la paga de nuestra paz estaría sobre él. En realidad era necesario que nuestro Salvador ocupara ese lugar, porque durante todos los años de ministerio de Jesús, sus enemigos lo habían criticado por escoger amigos pecadores. En su muerte, Jesús se identificó totalmente con nosotros los pecadores, al tomar sobre él todos los pecados del mundo. Y nosotros, él se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia en él. Así es como lo dice 2 Corintios capítulo 5, 21, después del apóstol decir que aquel que ha nacido de nuevo es una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Dice: porque el pecado que estaba sobre nosotros fue puesto sobre Jesús en la cruz. Jesús tomó nuestro lugar en la cruz para que nosotros podamos compartir su gloria y su gozo con él en el cielo para siempre. En el Salmo 22, el salmista, y es el salmo más mesiánico que existe, nos revela lo que los evangelios guardaron silencio. Y uno dice: tan explícito Juan, tan claro, especialmente Lucas, el médico. Uno esperaría de Lucas esas referencias en todo momento, y uno esperaría de Lucas que Lucas dijera: mira, el sudor de sangre fue así porque esta enfermedad se llama así, y la corona de espinas causó, y por aquí y por allá. Pero nosotros vemos que los evangelios callan, y podemos ver que simplemente para los discípulos
es tan fuerte, es tan difícil poder decir esto fue lo que pasó. Y simplemente vemos cómo describen gráficamente las torturas más terribles. El Salmo 22 dice: he sido derramado como aguas, del verso 14 al verso 17, y lo vamos a analizar uno por uno para poder entender. Así que todos los grandes lectores de la Biblia pueden buscar el Salmo 22 y juntos vamos a analizar cada uno de sus versículos y vamos a ver ese salmo. En el verso 14 dice: he sido derramado como aguas. Dice: un grito de angustia y un canto de alabanza es el título que los teólogos colocaron a este salmo. Bueno, siempre recuerdo que los títulos no son de inspiración divina, pero tratan de dejarnos una claridad con respecto a lo que aprenderemos. El verso 14 dice: Jesús estaba derramado como aguas. Jesús estaba sudando copiosamente por el intenso dolor que estaba sintiendo. Esto le producía una sed terrible. El verso 15 dice: como un tiesto secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Como los huesos principales de Jesús se dislocaron cuando estaba en la cruz por motivos, bueno, primero por el peso de su cuerpo, colgando sobre las muñecas, el peso del cuerpo tiraba hacia abajo. Bueno, segundo, porque los huesos de los brazos y los hombros se descoyuntaron, es decir, que este brazo se despegó de su hombro. ¡Ay, santo! Segundo, por los fuertes calambres. Sé que todas las personas saben que la deshidratación produce calambres musculares. No sé si ha estado alguna vez alguien allí de los amados durmiendo, cuando detrás en las pantorrillas se siente ese calambre que te hace llorar, que tienes que clamar: Señor, ayúdame. Y aunque lo explica el salmista en un lenguaje muy poético y tiene las formalidades históricas de cómo escribía David, esto nos ayuda a entender lo que sufrió nuestro Salvador, porque hoy estamos hablando de la cruz, como ese lugar de maldición fue transformado en un lugar de gloria. Lo siguiente que dice, y es el versículo 17, como un tiesto se secó mi vigor, mi lengua se pegó a mi paladar, porque perros me han rodeado, me han cercado, mi corazón desfallece. Y dice: mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Y pues sí, las funciones del corazón estaban seriamente afectadas. Su corazón estaba debilitado por los terribles golpes. Su cuerpo había sufrido, había tenido que trabajar con más fuerza para bombear sangre que llegara a las venas y hasta el cerebro. Los médicos dicen, con base en la evidencia de los evangelios, que la muerte de Jesús fue arresto cardíaco producido por asfixia. Mientras estaba colgado en la cruz, la sangre que se escapaba debilitó su corazón, llenando el saco pericárdico. Esto dificulta la acción del corazón, causando un intenso dolor, de la misma manera que ese líquido se acomodó en los pulmones e hizo difícil su respiración, es decir, un ataque cardiorrespiratorio donde ya la sangre no pudo fluir por sus venas y su corazón casi explota y sus pulmones se llenaron de líquido. Yo leo esto con temor y temblor, porque cuando estábamos haciendo este estudio y preparándonos para hablarte de la cruz, porque quería que meditaras en la cruz, porque para algunas personas es como un artículo de colgarse, como un amuleto, pero la cruz nos habla de amor, nos habla de lo que Él hizo por nosotros, nos habla de que por nosotros murió, y es muy importante que lo entendamos. Dice: como un tiesto sin vigor, se secó mi vigor. Y Jesús tuvo que haber sido un hombre extremadamente robusto y vigoroso para soportar tanto dolor, tanto tiempo. Sin embargo, la cruz lo debilitó fuertemente, le atacó su pecho, le estripó su diafragma, las contracciones de los músculos no lo dejaban respirar y los clavos de las manos y los pies hacían fuerza, produciéndole un extremo dolor en manos y pies. Sus clavículas se descoyuntaron y el cansancio de las piernas era casi que lo obligaban a gritar de dolor. Y cada vez que se subía o se bajaba o se trataba de acomodar, porque es esa posición que vemos siempre en las películas de descansando un poquito sobre su propio cuerpo, pues en realidad no era descanso, porque ese palito pequeño que estaba sobre la ingle penetraba sobre el cuerpo y Jesús
de modo que Jesús tuviera que soportar ese dolor, las heridas no podían sanar y se abrían, era una cosa impresionante y estas torturas duraron 6 horas hasta su muerte. Es de sorprendernos que Jesús estuviera así de debilitado. Dice, mi lengua se pegó a mi paladar, la sed que atormentaba a Jesús era extrema, había perdido mucha sangre y todos los líquidos y fluidos corporales, y su cuerpo ardía en fiebre, el sol quemaba sus heridas abiertas, su boca estaba reseca, y pues la sed es una de las torturas que en toda la historia ha sido más terrible que ha tenido que soportar el hombre. Dice el texto, estamos en el Salmo 22, me has puesto en el polvo de la muerte. Jesús, el autor de la vida, a punto de morir, se sentía débil y asfixiado. Y después dice, me rodearon los perros. En la Biblia la figura de perros simboliza a hombres impíos, implacables y crueles. En su muerte, que estaba rodeado de enemigos, las palabras de ellos eran atropellos que llenaban sus oídos de insultos, burlas, maldiciones, sálvese a sí mismo, lo que hizo por otros, y no entendían el dolor físico, en realidad que estaban emocionalmente embriagados por el enemigo. Pero el Señor sus escarnios, sus ofensas y sus disputas las soportó por amor a nosotros. Dice, horadaron mis manos y mis pies. A veces los romanos clavaban las dos manos una sobre la otra y solamente amarraban los pies, pero como el crucificado que estaba aquí era por excepción quien debía cumplir todo dolor, a Jesús lo clavaron como a los criminales más severos, en manos y en pies. Esto fue lo que hicieron con Jesús, porque atravesaron sus muñecas, presionando los nervios principales. Sabes que el sistema nervioso central tiene gran activación en las manos, sabes que se siente mucho más. Y cuando te chuzas, pues es impresionante. Le atravesaron en su tobillo. Sabemos que tobillo y espinilla es una cosa que cimboronea todo el cuerpo. Y este método lo usaron con Jesús para romper sus nervios principales, causándole constantes cruzadas, porque tú sabes que los nervios que tenemos en nuestro cuerpo activan todo nuestro cuerpo, colocando elementos de dolor repetidos, dolores que llamamos en medicina referidos, es decir, que no sabes cuál es el origen del dolor porque es una muelita, pero se refiere a toda la cara y ya te duele toda la cabeza. Pues al Señor Jesús le dolía desde la punta de la cabeza hasta la planta de los pies, sus manos, sus piernas, sus brazos, sus tobillos, hasta el punto de llegar a no poder respirar y estar presionado y lastimado por todo su ser. Y dice el texto del Salmo 22, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Los romanos acostumbraban a desnudar completamente al crucificado. Esto añadía humillación a la vergüenza, a la tortura física. Contar puedo todos mis huesos se refiere a la práctica de que sin duda sometieron a Jesús a que pudiera literalmente ver sus huesos salir, especialmente las costillas, ya que los azotes habían abierto sus costillitas y pues como ellos le pegaban sin compasión alguna, los espectadores miraban la agonía, ávidos, interesados, observando con morbosidad que cada vez fuera más duro. Y cuando nosotros vemos que Jesús se sometió a Dios, que recibió nuestra reconciliación, de lo que ya hablamos en esta semana, y que llevó todos los castigos sobre él, es cuando uno dice, su vida dio por mí, ¿yo qué voy a hacer por él? Cuando nosotros vemos esas burlas, ese escarnio, ese desprecio, cuando miramos hacia la cruz, ¿qué es lo que podemos ver? Jesús llegó sobre las 9 de la mañana caminando hacia allí al Gólgota y parte hacia la profundidad de la tierra como a las 3 de la tarde. 6 horas de agonía, 6 horas de dolor. Todas sus palabras para nosotros fueron bondad, todas sus palabras para nosotros fueron misericordia, sus palabras de perdón, sus palabras de bendición, y nosotros solamente podemos decir que se identificó con los crímenes que condenaban a crucifixión y se identificó con todos los pecados terribles. Sé que la agonía de la crucifixión
es solo comparable con el cargar todo el peso del mundo sobre su ser. Y lo que quería el Señor Jesucristo era tomar ese dolor y cargarlo completamente para poder reconciliarlo con a nosotros con el Padre. Así que, mis amados, cuando pensamos en la cruz, en la mayor evidencia del amor de Jesús por nosotros, traemos a nuestro corazón cómo el Señor ha sido nuestro Rey. La Biblia nos dice que mientras Él estaba en la cruz, a sus pies estaban jugando los soldados. San Juan 19, el verso 23 y 24 dice: cuando los soldados lo hubieron crucificado, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y los soldados habían cumplido su deber, ya lo habían puesto en la cruz, estaban vigilándolo mientras él estaba allí, habían puesto a los otros 2 malhechores en la cruz, y sin esperar a su muerte y supuestamente vigilando el sitio, se aburrieron, y tanto los gemidos de los crucificados como las lágrimas de los que eran cercanos a los crucificados y los enemigos de los crucificados gritándoles cosas les parecieron poco interesante y les parecieron aburrido, y entonces se pusieron a jugar. Son de las cosas que tú dices: Dios mío, realmente es difícil. La ropa es lo que realmente distingue a los seres humanos de los animales. Es símbolo de respeto, es símbolo de dignidad, y es brutal y humillante y denigrante desnudar a una persona. Pero ellos desnudaron a los condenados para exponerlos a la vía morbosa, a la curiosidad sucia de los que pasaban, para pisotear su dignidad. Y a mí esto que me parece tan brutal que hacen con Jesús, me parece tan significativo para nosotros, porque todas las personas que han sido violadas, abusadas, desnudadas de alguna otra manera, se identifican y dicen: por Dios santo, mi sacerdote, mi sumo sacerdote, pasó por la degradación, pasó por la indignidad. Y con este acto Jesús estaba dándole valor a nuestra vida para quienes han pasado por esa indignidad. Y fue tratado como menos que un animal, sin la más mínima consideración. A mí hay un texto que me toca mucho con respecto al precio que se pagó por Jesús, porque el texto en sí mismo dice que se pagaban, y esto me toca mucho porque dice que se pagaban 30 monedas por un esclavo. Así que el dinero que se dio por Jesús, la humillación que se le dio al Señor Jesús en la cruz, absolutamente todo hablaba de degradarlo. En el texto bíblico dice que cuando se vendiera un esclavo se debían pagar 30 monedas por él, y que una mujer valía más o menos 30 monedas porque no tenía valor. Era lo que dice la Biblia, para darnos a entender cómo desde la venta de Jesús por Judas a los miembros del Sanedrín hasta la cruz, trataba Satanás de pisotear, indignar y hacer todo lo que pudiera con Cristo, creyendo que estaba produciendo algún triunfo sobre él, y no sabiendo y entendiendo que mientras Jesús miraba desde la cruz a los soldados, y mientras miraba a los hombres, y mientras veía cómo con ordinariez y grosería pensaban que él no valía nada, él estaba pagando el precio de sangre por nosotros. Así que cuando Jesús ve que echaron suerte sobre su única posesión material, que es su túnica, sacudía sus ojos y pensaba: estoy muriendo por ellos. Es por ellos que lo estoy haciendo. Y por eso es que el salmista dice: yo soy un gusano, oprobio entre los hombres, despreciado por el pueblo. Todos me ven y me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, porque esos eran los pensamientos que la gente tenía mientras Jesús estaba en la cruz. Los clavos, la sed, la asfixia, todas esas torturas físicas fueron soportadas por Jesús.
pero no solamente lo físico, sino el menosprecio, la burla, la gente gritando, pero él estaba amando a los que los estaban insultando. Y la cruz, en vez de ser el oprobio y la humillación, se convirtió en la muestra más significativa y representante del profundo amor del Señor. Cuando el Señor Jesús compara a ese gusano que se usaba para teñir y que solo servía para ser aplastado, el Señor siempre trató con cortesía y benignidad a todos. Pero durante las últimas horas, Él se vio a sí mismo como ese despreciado, odiado, colmado de ignominia, del que todo mundo se burlaba, hacía muecas y sacaba la lengua y se burlaba especialmente de su amor al Padre y su obediencia y su devoción. Pero mientras ellos tenían burlas, mientras ellos tenían odio y menosprecio por la cruz, Jesús en la misma cruz estaba mirando a los gobernantes, mirando a los soldados romanos y escuchando sus palabras. ¿Sabes qué decían? A otros salvó, sálvese a sí mismo. Este Cristo no es el escogido de Dios. Y los que pasaban injuriaban, meneando la cabeza, diciendo: tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, desciende de la cruz. Y podemos escuchar en ese silencio de su voz, que no ofendió a nadie, que no le gritó a nadie, que no le contestó a nadie. Podemos sentir en nuestro corazón esas palabras recreadas en nuestro silencio de: si no bajo de esa cruz, es por amor a ti. Y desde el pretorio hasta la cruz hubo burlas, escarnecimientos, otros se mofaban. Y si es el Cristo, y si es el Rey, vamos, bájate de la cruz para que ahora sí creamos. Y él, crucificado, no contestaba nada. Parece increíble que todos los que rodeaban a la cruz lo injuriaban, que la multitud se reía de su sufrimiento y lo ridiculizaba, que los principales sacerdotes, los miembros de Sanedrín amontonaban insultos y se veían victoriosos pisoteando a Cristo y se reían y agregaban burlas de desafío y querían que la gente no creyera en él. Ni siquiera sus compañeros de agonía tuvieron compasión de Jesús. Ni siquiera ellos intentaron aliviar un poco su dolor. Se burlaban: rey de los judíos. Y Jesús aguantó sin responder palabra. Cuando le maldecían, no respondía maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Encomendó su causa a Dios y en su completa sumisión cumplió el propósito de rescatar a la humanidad. Así dice Primera de Pedro 2:21. Las burlas de los soldados, las burlas de los gobernantes, ninguno de eso logró sacar palabra de la boca de Jesús. Sin embargo, el texto es hermoso porque nos cuenta que cuando finalmente salieron palabras de la boca de Jesús, salieron palabras como: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Como palabras para uno de los malhechores en la cruz de: hoy mismo puedes estar conmigo en el paraíso. Palabras para las mujeres de: no lloren por mí, no se preocupen por mi condición ahora, lloren por ustedes y pídanle a Dios que ustedes no sean tratadas mal, porque si esto pasa con el árbol verde, ¿qué pasará con los árboles secos? Y este verdadero hombre, este verdadero Hijo de Dios, este Rey de Reyes y Señor de Señores, no bajó de esa cruz por ti. Y yo quería hacerte gráfica la cruz para que la imagen de amuleto, para que la imagen de pulserita, crucifijo o aretes se borre de nuestro corazón y venga a nosotros cuando pensemos en la cruz la imagen del supremo amor que sostuvo a Cristo allí en ese lugar y que le impidió bajar de esa cruz, y que podamos escuchar su voz retumbando en nosotros diciendo: si no bajo de esa cruz, es por amor a ti. Cuán fácil hubiera sido para Jesús sanar sus propias heridas, descender de la cruz y manifestar: indiscutiblemente no pude, yo quería haberlo hecho, podía haberlo hecho, pero entonces el mundo entero se hubiera perdido. En esto sus enemigos tenían razón. Jesús no podía salvar a otros a través de salvarse a sí mismo. Sálvate a ti mismo, le decían. Pero Jesús no lo quiso hacer. Gracias a su incomprensible, de verdad incomprensible, pero también incomparable amor, Él escogió salvarnos a nosotros.
Él dijo, no me salvaré a mí, los salvaré a ustedes. Y es la razón por la que se quedó en la cruz y sufrió hasta el último renglón de castigo que tú y yo merecemos por nuestras maldades. Se quedó en la cruz, sujeto a los clavos, sujeto a los vituperios, sujeto a la asfixia, sujeto a la sed, sujeto a las burlas, por amor a ti, para que tú y yo pudiéramos andar en libertad para siempre. Y por eso escogimos aquí en Emanuel Puertas de Libertad este mensaje de la cruz, de los regalos de la cruz, para llegar hasta ti en este tiempo tan especial. Hoy golpeamos a tu puerta con un mensaje de la cruz. Hay regalos de la cruz y el más grande regalo de la cruz es el profundo e infinito amor de Jesús, que no bajó de la cruz por amor a ti. Amado, lo que Cristo hizo por ti es demasiado grande como para que pienses que la cruz se simboliza en unos aretes, en un collar, en un amuleto, en dos palitos que se juntan. La cruz se simboliza en lo que yo esté dispuesto a hacer por aquel que dio su vida por mí. La cruz se simboliza en entender que en vez de ser maldición y burla y humillación, es profundo amor, fortaleza, coraje, dignidad, que Él se hizo vulnerable a que lo morbosearan desnudo y lo morbosearan en grosería y en palabras de maldad para salvarnos a nosotros de ser hoy vituperados, de ser hoy maldecidos, de ser hoy burlados o humillados. Él, que hizo los cielos y la tierra, dejó su trono arriesgándolo todo en una humanidad de carne y hueso para estar con nosotros. Es como si tú dijeras, me convertiré en hormiguita para salvar a las hormiguitas, voy a ser abeja reina para salvar a las abejas. Pero el Señor vino a ser gusano, como dice el profeta, como dice el Salmo 22, vituperado, calumniado, burlado, humillado y degradado hasta lo sumo, dice el escritor a las cartas paulinas, dice, se humilló a lo sumo, dejando toda potestad para que tú y yo pudiésemos ser salvos. Así que, mis amados, en esas primeras 3 horas en el Calvario, Jesús produjo unas palabras maravillosas de amor, unas palabras maravillosas de perdón y nos dio regalos incalculables en su cruz. Que de hoy en adelante y para siempre nosotros podamos conocer las palabras del hombre ideal, del más maravilloso ser humano que ha pasado sobre la tierra, que no quiso ser igual a Dios, sino que despojándose de su gloria, se humilló hasta lo sumo para ser igual a nosotros, para salvarnos. Si eso no merece nuestra más grande admiración, si eso no nos da el deseo de adorarle y servirle para siempre, no sé qué necesitemos para ser transformados. Y por eso venimos a traer hasta tu corazón los regalos de la cruz. Meditemos en la cruz en este día tan especial. En esta fecha saquemos unos minuticos para meditar en la cruz. Saquemos la cruz de la maldición, humillación, indignidad, falta de perdón y veamos la cruz del amor profundo. ¿En qué piensas cuando piensas en la cruz? Yo pienso en el amor infinito, en el eterno amor, en el profundo amor que metió sus manos al lodo para sacarme a mí, que me lavó con su sangre, que me limpió de todos mis pecados y que en esta misma hora lo quiere hacer contigo. Así que quiero orar contigo porque el Señor te dará las grandes victorias y las grandes bendiciones y los grandes regalos que la cruz ofrece. Señor Dios Todopoderoso, me presento ante ti con alegría, llena de gozo y de libertad. Hoy doy gracias al Dios del cielo por la cruz, el que no escatimó ni a su Hijo único, sino que lo entregó por nosotros y nos ha dado también con él todas las cosas. Nos regaló la cruz, para que al mirar a la cruz y ver la humillación y la indignidad y la burla y todo lo que experimentó nuestro amado Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, podamos contemplar en su humillación nuestra exaltación
en los vituperios que llevó porque fue vituperado y humillado, nuestra dignificación, nuestra justificación, que podamos ver todo lo que compró para nosotros en la cruz y que desde ahora y adelante y para siempre podamos ver la cruz como un símbolo de amor profundo, de exaltación. Podamos ver que el que no se bajó de la cruz, sino fue vituperado y experimentado en quebrantos y dolores, lo hizo por amor a nosotros. Oh, yo quiero darte gracias, Señor Jesús, por no haberte bajado de esa cruz. Oh, yo quiero darte gracias por permitirme experimentar tu palabra. Gracias, Dios. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores, porque solamente en una revelación de la cruz podemos ver tu sanidad, podemos ver tu libertad, podemos ver tu perdón y todo lo que compraste para nosotros. Gracias por los regalos de la cruz y gracias porque desde hoy en adelante y para siempre veremos la cruz con nuevos ojos, con la perspectiva de la gloria. Ya no serán 2 palitos colgados en nuestra sala, ni un emblema o un símbolo o un amuleto colocado en alguna parte de nuestro cuerpo, sino será un sello que atraviese como una espada nuestro corazón y entenderemos que si no bajaste de la cruz fue por amor a nosotros, y en la cruz veremos nuestra victoria, y en la cruz veremos nuestro corazón, y en la cruz veremos el amor de Dios por nosotros. Gracias, Señor amado, te bendecimos y que este día en particular recordemos y nos retrotraigamos a la cruz y hagamos memoria de la corona de espinas, de la lanza en tu costado, de los clavos que atravesaban tus manos y tus tobillos y de tu cuerpo reclinado sudando, ese sudor de sangre, de las lágrimas y la lengua pegada a tu paladar, y sin producir una sola palabra podamos decir: gracias, Señor, por el sacrificio de la cruz. Gracias por dignificarnos. Gracias por sacarnos del lodo. Gracias por borrar nuestros pecados con tu sangre preciosa y lavarnos más y más de nuestra maldad y colocar nuestro nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Hoy tu pueblo dice gracias, Señor, que podamos vivir en honor a esa cruz y que podamos vivir conscientes de lo que sucedió en la cruz. Aleluya. Y damos gracias a todos por compartir con nosotros este momento tan especial. Hoy miramos hacia la cruz, hemos identificado las ventajas de la cruz, la bendición de la cruz, los beneficios de la cruz. Y hoy vimos esa cara oscura de la cruz, cara de indignidad, de humillación, para decir gracias, Señor, porque te humillaste para que fuésemos exaltados. Y dejaste que pasara esa indignidad sobre ti para que nosotros fuésemos dignificados. Y decimos gracias. Bendiciones a todos. La invitación a nuestros servicios de fin de semana. Si desea ser muy agradable su fin de semana, le pedimos que se acerque a las puertas de la libertad, Emmanuel. Bendiciones para todos.